Queremos, en primer lugar, extenderles a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democracia una doble felicitación, primero por el inicio del año 2018, deseándoles que sea un año de bienestar y de salud, y en segundo lugar, por celebrarse hoy el Día del Periodista. El Día del Periodista, que en México ya está considerado como una de las actividades más peligrosas que compiten ahora con el hecho de ser alcalde, puesto que en lo que va de este sexenio se han asesinado a 39 periodistas y han asesinado a 62 alcaldes. Hay esta gran actividad de riesgo. Para hablar de este tema de la violencia política, está el día de hoy nuestro compañero diputado Rafael Soriano para manejar este tema. Está la compañera diputada Olga Catalán también, y el senador de Guerrero Celestino Cesario, Guadalupe Alcalá, el diputado, y que vamos a hablar con ustedes este día de este tema de la violencia política, y vamos a hablar también del tema económico. Tiene la palabra el compañero Rafael Soriano. Sí, gracias. Feliz año a todas y todos los representantes de los medios. Como decía mi compañero senador, hemos presentado en la sesión previa de la mesa directiva de la permanente un punto de acuerdo que se va a trasladar como punto posicionamiento de la mesa directiva de la permanente y eventualmente un acuerdo de la comisión permanente por razón de acontecimientos que desafortunadamente no son aislados, acontecimientos de violencia, de homicidios recientes, sino que se dan en un marco de violencia generalizada en el año más violento de las últimas décadas en el país, que fue el 2017, y que no respeta ningún estrato ni profesión, como lo señalaba el senador. La violencia se está generalizando en el país, no ha alcanzado solamente el crimen organizado en la confrontación entre bandas, sino también parte de la sociedad, trabajadores de la comunicación desafortunadamente, y recientemente, un lapso de 5 días, del 28 de diciembre al 2 de enero, pues alcanzó también desafortunadamente a representantes populares, políticos de diferentes partidos, preocupantemente, pero señaladamente también a políticos pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática. Decía yo que se da en un marco de violencia generalizada, y de eso ha tomado nota, por ejemplo, la Asociación Nacional de Alcaldes de México, que señalan en un recuento que en el sexenio de Peña Nieto, en lo que va del sexenio, han sido privados de la vida por los 61 presidentes municipales, de los cuales 3 eran expresidentes municipales fuera del cargo, 23 en funciones y 5 ya electos. Comparado con el sexenio de Felipe Calderón, en donde también habían sido privados de la vida 49 alcaldes, desde luego hay un incremento que resulta preocupante y que desafortunadamente confirma esta tendencia de violencia general. Para nosotros nos ha causado indignación la violencia general, desde luego que también la privación de la vida a diferentes compañeros, como Sabino Mejía, del estado de Nayarit, Saúl Galindo de Jalisco, Arturo Gómez Pérez de Guerrero, Gabriel Hernández Arias de Jalapa, Tabasco, José Castro Crespo de Baja California, y previamente también Stalin Sánchez de Paracho, Michoacán, que hace algunas meses, semanas, fue privado de la vida también, Salvador Magaña de Jalisco, que pertenecía al Partido Movimiento Ciudadano, y José Crespo recientemente del Revolucionario Institucional. Causa indignación, desde luego, y hemos
solicitado que se agoten todas las investigaciones para que haya un señalamiento de los responsables materiales. Hemos propuesto a la mesa directiva de la permanente que haga suyo este pronunciamiento y el acuerdo es que así será. Será presentado el pronunciamiento por la mesa en la permanente para hacer el llamado a todas las instancias del Estado mexicano, Secretaría de Gobernación, las procuradurías locales, la PGR, las fiscalías especiales como las de delitos electorales que correspondan, con el fin de que se agoten las investigaciones y haya un deslinde de responsabilidades. Y lo importante en el sentido político es que se comparte por parte de las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso la preocupación por el clima de violencia. Nosotros hemos agregado, y así será propuesto también, que dadas las condiciones de tiempo en que se presentan estos homicidios en contra de actores políticos de diversas entidades de la República, que es algo inédito. Nosotros como partido recordamos, por ejemplo, la persecución que hubo en el proceso electoral de 1988, pero que se dio en la parte posterior a la elección. Ovando y Gil fueron privados de la vida después de la elección, pero en este caso estamos meses antes, prácticamente casi medio año antes de la elección en que se está dando, y que es necesario que estas instancias que tienen una responsabilidad en diferentes etapas del proceso electoral tomen cartas en el asunto. Por eso hemos propuesto que también de la permanente haya una comisión especial plural de seguimiento a los procesos electorales del año que inicia. También será propuesto con este fin para que tengamos ya comunicación inmediata con las procuradurías, decía, fiscalías especiales, órganos del Estado como el INE y los OBLES que tienen que ver con el tema, y las procuradurías locales, para garantizar que se difumine, hacer todos los esfuerzos para llegar a una normalidad democrática al proceso electoral de este año. Al respecto, diríamos como partido de la Revolución Democrática también que el que sea un clima generalizado de violencia, desde luego señala también la fallida estrategia de garantizar seguridad pública por parte del Ejecutivo Federal. Enrique Peña Nieto ha fallado y no puede tomar como pretexto esta circunstancia para continuar insistiendo en su afán porque las fuerzas federales continúen siendo prácticamente desde su óptica el último reducto o la fuerza primordial para garantizar seguridad pública a la gente. Más bien, estamos convencidos de que estos hechos urgen que con una visión de Estado se involucren no solamente el gobierno federal, sino también que los gobernadores, como hemos insistido, se hagan cargo de ir capacitando y garantizando la seguridad, que los presidentes municipales tengan también la fuerza de prevención en seguridad pública, porque muchos de estos homicidios, como registran las cifras oficiales, se dan en municipios de menos de 100,000 habitantes. Entonces es importante no solamente el esquema general, sino que se trabaje desde el esquema municipal. Terminamos desafortunadamente un sexenio, el de Enrique Peña Nieto, sin control en materia de seguridad pública. Desafortunadamente su propuesta de seguridad, que lo que hace es solamente perpetuar la situación que nos está arrojando estos resultados de incremento de violencia, ni siquiera va a ser probada en su eficacia, sino en su ineficacia en lo que resta del sexenio. Ya la Corte dijo que estarían revisando las controversias que se presenten al respecto después de la elección, prácticamente en el segundo semestre de este año. Es decir, hay un fracaso rotundo y no hay una alternativa. Nosotros insistimos en que la alternativa es la que hemos venido proponiendo, de revisar la propuesta general de reforma constitucional en mando mixto. Pues es al respecto de
de ese punto de acuerdo. Bien, compañeros, y la otra parte de nuestra realidad, después de las huellas de la violencia y la sangre que va bajando este sexenio, homicidios, tenemos también otra de sus características, la inflación y el incremento del costo de la vida. Pero en este caso, a principios de año, particularmente llama la atención que el 29 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el concepto de impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, donde se señala un incremento del entre 24 y hasta el 31 centavos por litro de combustible. Cabe mencionar que esta decisión la tomó la Secretaría de Hacienda de forma unilateral, dejando al margen al Congreso de la Unión, que además, hay que resaltar esto, los ingresos excedentes que se generen abrirán espacio a la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, toda vez que estos montos recaudados no fueron considerados en la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2018. Esto es algo irregular que sí vale la pena denunciar y es lo que ha abierto las especulaciones de la Cámara o el consorcio de los gasolineros, que han anunciado que el incremento a la gasolina se va a dar porque se incrementó el IEPS. Y nosotros, Pemex salió a decir que eso es falso, que el precio de la gasolina se va a mantener porque no hay elementos para que se incrementen. Pero Pemex es ahora un especulador más del mercado. Ya dejó de ser el que regulaba el mercado y se convirtió en un ente especulador más. Por eso vale la pena llamar la atención en esto y además decirles que son 5 los elementos que giran en torno al incremento del precio de la gasolina o las gasolinas y el gas doméstico en nuestro país. Por un lado, el precio internacional del petróleo, por otro lado, el tipo de cambio, por otro lado, el costo de transportación y almacenamiento, por otro lado, la política impositiva sobre la venta de combustibles, este caso del IEPS, y la influencia que determina esto es el poder de mercado de las comercializadoras de combustible. Esto, compañeros, creo que vale la pena decir que son los elementos que señalan el incremento del precio, pero además valorar que en esta administración del gobierno de Peña Nieto ha subido el precio de los combustibles entre un 23 y 32%, mientras que el salario se ha incrementado solamente en un 6%. Esta gran diferencia hace que nos vaya pegando en el ingreso de la economía y sobre todo llama la atención que también pudiéramos revisar el impacto que ha tenido estos incrementos en el precio del gas. En el caso del gas, desde enero de 2017 que está liberado, un tanque de 20 kilogramos costaba 280 pesos. Ahorita actualmente a precios de enero vale 406 pesos un tanque de gas. Llenar un tanque estacionario de 200 kilogramos en el pasado costaba 1,400 pesos, hoy cuesta 2,100 pesos. Esta circunstancia está siendo aprovechada por la Unión Nacional de Industriales de Molino y las Tortillas para anunciar y amagar con un incremento en el precio de las tortillas, porque una de las partes inherentes a su producción tiene que ver con el uso de gas que se utiliza para estar ahí. El precio del maíz no ha estado en incremento, pero sí ya nos anunciaron que pueden incrementar entre 1.50 y 3 pesos el kilogramo de tortilla. Esta es una circunstancia que tendría que revisarse y que una de las formas de compensar el ingreso de los mexicanos sería que pudiéramos llegar, de acuerdo al estudio que hace el Observatorio de Salarios Mínimos de la Universidad Iberoamericana, que el salario de una familia promedio pudiera ser de 17,647 pesos. Es decir, actualmente el salario mínimo tiene un costo de 88.36 centavos y deberíamos incrementarle cerca de 60 pesos más para que llegáramos a los 140 pesos por ciudadano, que pudiera mejorar el ingreso, solamente el ingreso, para amortiguar el impacto del incremento de los costos de varios insumos entre la gasolina y lo que significa la canasta básica. Esta es una cuestión que vale la pena revisar
y que en este periodo vamos a pedir la comparecencia del secretario de Hacienda para que venga a revisar estos temas y podamos ir teniendo explicaciones de estos incrementos que sacó de la bolsa y que hay un dinero ahí supuesto a la especulación porque representa incremento en el IEPES que no estaba autorizado ni por la Cámara de Senadores ni por la Cámara de Diputados. ¿Sería cuánto, compañeros de los medios? Si tuvieran alguna pregunta, adelante. Gracias, senador. Tenemos una pregunta de Tania Rosas del Excelsior. Buenos días. Yo les quisiera preguntar, primero se da a conocer que la violencia, sobre todo los homicidios en los lugares donde gobierna pues PAN, PRD, ahora que se une con Movimiento Ciudadano, pues han incrementado. Primero, su punto de vista sobre esto, si se ha incrementado la violencia en los municipios donde gobierna el PRD, en los estados más bien. Y en segundo lugar, preguntarles su opinión sobre esto que da a conocer el INE, que pues no son gastos injustificados de partido, lo que ha puesto el PRD, que incluso ha gastado en mariachis y compra de condones. Gracias. Bueno, sí vale la pena que se investigue, es transparente los gastos que reporta cada partido político y sobre todo esto que llame la atención, que esté reportado por transparencia y que sean objeto a una auditoría de manera correcta, es algo que no se pudiera tolerar en caso de que así fuera. Y dos, el problema de la violencia no es un problema de partidos políticos, el problema de la violencia es un problema de la política pública encaminada a combatir el crimen organizado y se ha estado acelerando más y marcando más este caso de violencia en entidades gobernadas por el PAN y el PRD, que es lo que dice la nota, compañera, particularmente Chihuahua, donde han sido desatados una tremenda ola de asesinatos, hasta periodistas se han estado ahí, en Veracruz y en el caso de Tamaulipas, que llaman la atención por la incidencia, pero son entidades en las que también ha habido respuesta al combate al crimen organizado y ha habido respuesta para contener el avance de la violencia y no así en las demás entidades donde ha gobernado históricamente el PRI, como es el Estado de México, que podemos ponerlo donde más se ha incrementado el número de delitos dolosos, homicidios, asaltos, secuestros en este país. Por eso vale la pena que, abriéndose la discusión en el tema de la violencia política, hablemos particularmente del tema de la violencia en nuestro país y la política pública que ha sido desastrosa, que no va a ayudar en nada la Ley de Seguridad Interior que se está pretendiendo, porque son conceptos distintos en los que se está tratando de versar, y ese ha sido el fracaso que ha demostrado la actual administración, el actual secretario de Gobernación en el combate a el crimen organizado. Hola, buenas tardes. Preguntarles temas. El primero, ¿cuál es o qué opinión le merece la respuesta que dio el candidato del PRI, José Antonio Meade, a la acusación del candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien aseguró que el responsable del gasolinazo fue el candidato del PRI cuando era secretario de Hacienda, justamente en este contexto del aumento a las gasolinas? ¿Qué opinión les merece? Y por otra parte, este conflicto ya más local que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, principalmente en la delegación Coyoacán, donde se acusa a los perredistas de estar irrumpiendo en los actos de Morena y para generar violencia. Estas acusaciones que hace la candidata de Morena a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el exdelegado Mauricio Toledo es quien está incitando estos actos de violencia donde compañeros reporteros han resultado heridos. Y por otra parte, pues esta acusación que hace directamente pues a la gente del exdelegado de Coyoacán. Sí, desde luego que el candidato Meade no debe de desconocer paternidades. Él es el padre del gasolinazo y como tal tiene que responder
sobre las secuelas que está teniendo ya desde hace años y a partir de este año en la economía familiar, porque se elevan los combustibles y viene en consecuencia un incremento de precios, bienes y servicios que afectan a la economía. Debería de no desconocer paternidades el candidato Meade y responder por ello. Y en la segunda parte de la segunda pregunta, decir que el partido reprueba cualquier tipo de violencia, desde la violencia que es de empujones, de lucha por plazas, como lo hemos señalado hace unos minutos, la violencia que desafortunadamente también tiene como costos el cortar vidas humanas y por lo tanto en nuestra voz y nuestro volumen para exigir el esclarecimiento de los asesinatos recientes, los homicidios recientes, es la misma para pedirle a todas las autoridades, independientemente del signo y color que tengan, que garanticen un ambiente pacífico en el proceso electoral de 2018. Y eso vale para Coyoacán, para Texcoco, para cualquier entidad y demarcación del país. No tenemos más preguntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.